Buenas noches, amigos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos, todas? Espero que bien. Antes de entrar de inmediato con lo que son las noticias, nosotros quisiéramos hacer dos puntualizaciones. Mire, la primera es que he estado insistiendo en la necesidad de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para hacer marcha, protesta, si quieren, hacer lo que sea, pero para la ley de partido político. Hay dos importantes leyes en este país que nos va a ayudar a nosotros de cara al 2020, que es la ley electoral y es la ley de partido político. Para mí, ambas son importantes, pero la más importante es la ley de partido político. Yo no quiero quitar el brillo, porque aquí hay que luchar contra la impunidad, la corrupción, todo eso. Pero vi que al final de esta semana, fin de semana, se reunieron todos los partidos de oposición. Los partidos están en función de lo que es esta importante ley y qué bueno que se pongan de acuerdo. Porque siempre he dicho que para comenzar a desentar la corrupción y a darnos congresos mejores y gobiernos mejores, debe de existir una ley de partido político que no sea calimochada, como dicen en nuestros campos. Esa ley de partido político, estoy de acuerdo con la que planteó la Junta Central Electoral, participación ciudadana, el anteproyecto de participación ciudadana me gusta mucho. Y aseguro que si la dirigencia de los partidos de oposición asumen con coraje la importancia de la ley de partido político, le es más favorable que lo que se está produciendo ahora, y es que se está abusando de la Marcha Verde porque se está politizando. Se está politizando. Y hay que tener mucho cuidado porque es un movimiento bueno. Es un movimiento que después del 4% ha sido el más categórico, el más fuerte. Este es un país que hasta el mismo gobierno le conviene movimiento fuerte que lo ponga a pensar al comité político del Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno en sentido general. Eso beneficia a la democracia. Nadie puede oponerse a las diferentes manifestaciones que se están dando con mucha altura, con decencia, marchas en todos los lugares, en todas las provincias del país y en todos los pueblos. Pero cuidado, porque es posible que después de Odebrecht, que pase la moda, y pase la moda de Punta Catalina, con la cual yo estoy de acuerdo, con Punta Catalina estoy de acuerdo, pero que se sigue investigando, pero no podemos parar a Punta Catalina. Y ya lo he explicado varias veces, la mafia de los dueños de plantas, el cartel de los dueños de plantas de este país, que real y efectivamente no quieren que Punta Catalina se construya, porque ¿saben ustedes por qué es que la zona franca, las naves de las zonas francas del país se han ido? Porque se estaba comprando el kilovatio a 29 y 28 centavos dólar. Las naves que están en las zonas francas de la República Dominicana, pues no pudieron sustentar, no pueden, porque se le dispara todo un presupuesto y han tenido que abaratar un sinnúmero y otras han desaparecido. Con Punta Catalina, nosotros vamos a tener la energía a 7 centavos dólares. Y esto va a permitir que un cuarto de la energía del país pues llegue. Pero además va a favorecer enormemente a los bolsillos de los dominicanos y dominicanas, porque nuestra factura tendrá en un momento determinado que llegar más barato. Por eso estoy de acuerdo con Punta Catalina. Ahora, eso no quita la razón de que se investigue hasta dónde
se ha sobrevaluado esta obra. ¿Hasta dónde se ha sobrevaluado? Pero hay que seguir trabajando con ella y que la comisión continúe haciendo las investigaciones del lugar. Porque aquí hay un sector poderoso que yo personalmente digo que es el cartel de los dueños de planta de este país. Y ustedes dirán, pero Luciano, ¿te está poniendo loco? No. Pues sucede que en el 1996, cuando comenzaron a capitalizarse las empresas del Estado, que no fue a privatizarlas, fueron a capitalizarse, es el término correcto. El presidente de la República era Leonel Fernández. Pero ustedes saben quién era que tenía mayoría en el Congreso. El Partido Revolucionario Dominicano, hoy en su mayoría que está en el PRM. O sea, que fue culpable el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza, como en ese entonces el partido de mayor oposición de la República Dominicana, que era el PRD, porque ellos tenían el control del Congreso y apoyaron la capitalización de las empresas del Estado de este país. Entonces se discutió, se debatió en el aspecto energético los contratos que se hicieron nefastos para el país porque entregamos las empresas y ahí surgen las EDES. Y recuerdo que Hipólito Mejía aspiró a la presidencia y decía que cuando llegara a ese contrato iba para afuera, porque precisamente se cumplía en el mandato, terminando el mandato de Hipólito. Fue lo peor, volvieron a renovar el contrato y lo llevaron hasta ahora, hasta el 2016-2017. Está en las manos del presidente de la República que ese contrato no continúe socavando lo que son los bolsillos de los dominicanos y dominicanas y la soberanía del Estado dominicano. Es ahí donde yo entiendo y creo que la oposición y sobre todo los partidos progresistas, las fuerzas revolucionarias y progresistas de este país, no deben de estar con el populismo simple, sino hacer planteamiento y propuestas serias a este país, exigirle al presidente de la República, al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la no continuidad del contrato nefasto que tiene precisamente para este país las EDES. Y a que continúen construyendo Punta Catalina, pero sin perdernos de vista sobre la sobrevaluación que tenga esta y que caigan presos los que la sobrevaluaron. Pero no nos equivoquemos, porque a quien le conviene que no se haga Punta Catalina es precisamente a los dueños de plantas, al cartel de dueños de planta, a lo que en este país, tanto el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, como el Partido Reformista, el PRD y el PRM entregaron, porque son cómplices de estos partidos tradicionales, que es lo que yo quiero que el pueblo entienda. Cuando me hablan de impunidad y veo que las marchas verdes están precisamente gente cómplice de los gobiernos anteriores, pues no tienen moral para estar ahí. No la hay, no la tienen. Traten de que este movimiento sano, espontáneo del pueblo, sea con la participación de la gente sana del pueblo y que estos actores que estuvieron en el gobierno del Partido Reformista, que tienen muchas cosas que decirle a este país, pero los que estuvieron en el gobierno del PRD, hoy PRM, que tienen muchas cosas también que decirle, le den el espacio a un movimiento como la Marcha Verde. Y no nos montemos en el carrito del populismo. El populismo es una corriente dañina para cualquier partido político o nación o periodista, porque es una corriente que de una manera u otra quiere ser gracioso ante opiniones por no entrar en contradicción o no decir la verdad en un momento determinado. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero que el pueblo entienda, y por eso me fui al 96. ¿Quién era el gobierno? El PLD. ¿Quién era la mayoría en el Congreso? El PRD y PRM hoy.
¿Quiénes se pusieron de acuerdo para distribuirse las sedes? Partido Reformista, PLD, PRD, hoy PRM. ¿Tienen moral estos partidos tradicionales? No, no la tienen, no la tienen. Entonces, ¿de qué carajo yo escucho algunas declaraciones populistas de estar exigiendo cosas que cuando te tocó dirigir no fuiste capaz de enderezarla? Dos, he visto que están pidiendo un juicio político al gobierno, al presidente Danilo Medina. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque son diputados aislados y gente aislada. Esta oposición es tan irresponsable que no ha sido capaz como partido político de decir nosotros queremos enjuiciar a Danilo Medina. Búsquense las declaraciones. Diputado del PRM, opiniones aisladas, pero el PRM como tal no ha pedido el juicio político. Entonces, lo que hacen los titulares de los periódicos, manipulado o no, y lo que hacemos programas en los medios nacionales, tenemos que ponernos claro con el pueblo, no podemos ser hipócritas, por Dios. ¿Es una persona individual que está pidiendo el juicio político a Danilo Medina o es un partido político? Oposición pide juicio político. No, eso no es verdad. No lo está pidiendo porque no es un partido político que lo está haciendo. Son declaraciones aisladas de graciosos. Pero además, señores, ¿en base a qué un juicio político al presidente de la República? Sea Danilo, sea quien esté ahí. ¿Cuáles son los argumentos en este momento para pedir un juicio político al presidente de la República? Convénzanme. Convénzanme que yo voy a estar frente al Palacio por 10 días haciendo protesta para enjuiciar a Danilo Medina. Convénzame los argumentos para enjuiciarlo. ¿Dónde están? Para que no pase igual que el periodiquito de Brasil, de unas redes, periódico digital, comenzó a crear unos rumores el fin de semana, de la otra semana, no de esta, de la otra, y ustedes vieron que los periódicos pusieron un titular, y después tuvieron que desmentirlo porque era falso, que fue cuando Danilo habló. O sea, vamos a estar, y yo sueño con que las fuerzas revolucionarias y progresistas suman las calles, la suman con propuesta, que no se dejen contagiar de los partidos tradicionales, que el pueblo comience a verlo con propuestas reales, con propuesta política, que beneficie a la colectividad de este pueblo, que beneficie a la colectividad para el desarrollo de la República Dominicana, pero no con propuestas populistas en las calles. Así no. ¿Y quién le ha dicho a usted que la corrupción está en el Estado si previamente no está en su casa y está en su partido donde está usted? ¿O acaso no es corrupto el líder de un partido político que impone una candidatura? ¿A qué le llamamos? ¿O acaso no es corrupto los partidos que han secuestrado la democracia interna de los procesos que ellos han de vivir y que transfieren la convención y los congresos para después y no permiten la libre participación de sus militantes y simpatizantes para elegir los candidatos el cual ellos quieren y ellas? Eso no es corrupción, eso es corrupción también. Entonces hay que revisarse primero, revisar para hablar, hablar y revisar. Es la única opción que se puede plantear en este país. Y la ley de partido político, el anteproyecto que se ha planteado, que tenemos 17 años hablando de una ley de partidos políticos. Y le voy a decir lo siguiente. El Partido Revolucionario Dominicano hoy, moderno, tuvo el poder, el presidente y el Congreso, y no hicieron la ley de partido político. El PLD ha mantenido la presidencia y la hegemonía en el Congreso y no han hecho la ley de partidos políticos. Pueblo dominicano, ¿ustedes saben por qué
porque a estos partidos tradicionales no le conviene una ley de partidos políticos. Ah, pero cuando están en la oposición son buenos para exigir la ley de partido político. Porque la dirigencia política de este país no ha sido sincera. No lo ha sido. Por eso yo no lo pone, que los partidos de fuerzas progresistas y revolucionarias coinciden todo en una línea programática, pero ¿dónde lo dividen cuando hay que ser candidato? Oye, ¿qué divide? Una línea general y programática de la izquierda y las fuerzas progresistas de este país. ¿Quién va a ser el candidato? Coincidiendo en sus plataformas políticas. Y por eso también tenemos unas fuerzas revolucionarias, unas fuerzas progresistas divididas. Y mientras eso sucede por un lado, y mientras están los partidos tradicionales por otro lado, va a haber mucho PLD, lamentablemente. Entonces reflexionemos, pensemos, ¿qué es lo que quieren ahora? ¿Cuál es el tipo de oposición que hay que hacer? ¿Por qué usted me va a convencer a mí para caminar en las calles? La impunidad. Y eso es oposición. Eso no es una oposición política. Cuando están mazos y cimarrones. ¿Y por qué no me salen a las calles a marchar por la ley de partido político? O por la ley electoral. Háganlo. Háganlo. Y entonces habrá un país más consciente, sabiendo qué va a hacer. Que por cierto, el color verde, que hoy tengo el color verde, me gustó mucho porque vi al PRM levantando las banderas verdes de Alianza País. Increíble. El PRM ha perdido la personalidad. La personalidad, señores. Y ustedes ven levantando las banderas verdes de la Alianza País. Porque yo quiero que ustedes sepan, cuando nosotros éramos de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER y de Línea Roja de 14 de junio, Partido de los Trabajadores Dominicanos, en nuestra época de juventud, nosotros dirigíamos la ADP, la CGT, todos los movimientos de este país. Y nos conformábamos con parar, y nos conformábamos con decir, somos la mayoría. Y una vez participó la Unión Patriótica en las elecciones. Y ese brazo, poder del magisterio, no lo teníamos. Porque había una política que simplemente iba a lo sindical y no convirtieron la lucha sindical, gremial y campesina en lucha política. Allá en ese país le está pasando eso ahora. Ellos creen que con dar los colores verdes en la calle, el pueblo vaya a votar por ellos en las elecciones. Y para colmo entonces los coristas del PRM que han perdido el color de su bandera haciéndole dúo. Y Danilo muerto a la risa. Y los nietos Comenzó muertos a la risa. Porque eso es lo que ellos quieren. Porque aquí no hay oposición. Señores, no hay oposición. El PLD está feliz, está contento. Si hablamos de Tucano, ustedes ven un movimiento. Si hablamos de Loma Miranda, un movimiento. O sea, la oposición, que no existe, o los que quieren hacer oposición, están dando palo acechado. El gobierno le pone el tema y ellos hacen los movimientos y favorecen al gobierno. Es justo que haga una reflexión política ya, para salir del PLD, si ustedes quieren. Pero haga una reflexión profunda. Nótese lo que le estoy diciendo. Que si aquí ahora mismo tiran una bomba y entienden que es el PLD el culpable, comienza movimiento en contra del PLD. Y cuando la bomba se olvida, entonces cogen otro tema. Eso no es oposición. Eso no es oposición. Y se van a acordar de mí, porque no hay un planteamiento político que el país lo asuma como un concepto político de verdad, como un proyecto político, no como movimiento. Crear una percepción en este momento para crear el efecto político con una marcha, a este gobierno no le van a hacer daño con eso. Que 2 diputados
uno que llega borracho ahí al Congreso, se ponga a hablar de que hay que juiciar al presidente de la República. Eso no es la oposición. ¿Y por qué no se sientan la oposición de verdad como partido político y le presentan al país por qué hay que enjuiciar al presidente de la República? Háganlo para ver si es verdad. No lo hacen. No lo hacen porque no tienen los argumentos en este momento. No lo tienen. Hice hoy comenzar con este tema porque a veces es bueno que la gente vea que nada más no son las llamadas, que Luciano nada más recibe llamadas, sino también que hay que plantear posiciones. Atención a las fuerzas progresistas y revolucionarias de este país. Lo primero es que pónganse de acuerdo, formen un partido único. Porque esta ley beneficia también. Cada partido le dan 20 millones mensuales. Eso es la otra. Por la cantidad de votos ya, por eso que ustedes lo ven peleando por el primero, segundo y tercer lugar. Porque la ley favorece 20 millones a los 500. Y a los partidos pequeños que ustedes oyen, cuando hay elecciones, le dan 4, 3, 5 millones. Y hay gente que vive de eso. Cada 4 años, tantos millones, 3 o 4 o 5, sirven de bisagra para un partido, lo apoyan, hay que buscar un ministerio y ya están felices. Y ustedes lo ven en campaña abriendo locales y poniendo cuestiones allí y todo. Ahora sí es. Mentira. Mentira, más de lo mismo. Más de lo mismo. Son partidos también que manipulan y lo usan a ustedes en tiempo de campaña. Como usan los políticos a los periodistas. En tiempo de campaña usted ve a los periodistas matándose un periodista contra otro por defender un candidato X. Y después que ganan, se queda todo el mundo sin pito y sin flauta. Así mismo hacen con ese pueblo humilde, sencillo, explotado. Entonces, es justo que estas fuerzas que coinciden en su plataforma y estrategia política, sobre todo las progresistas, la limpia, la sana de este país, formen un partido único para crear un frente electoral que ponga a temblar el gobierno. Porque con el PRM no lo van a poner a temblar, porque son más de lo mismo. Con el Partido Reformista ni se diga. Están luchando para ir a quitarle el puesto al que está. Los que están en la oposición, como el PRM, el Partido Reformista, están en la oposición, luchan por quitar al que está, es para ellos hacer lo mismo. Todavía aquí no ha llegado un gobierno, porque no se ha sabido poner de acuerdo, que haga los cambios necesarios. Mataron a las hermanas Mirabal, mataron a Camaño, a Fernández Domínguez, a Manolo Aurelio Tavares Justo, a Abel, las fuerzas sanas, los jóvenes sanos. Aquí mataron la intelectualidad juvenil del 70 al pico, y todo eso se ha ido perdiendo. De los 78 para acá las ideas se perdieron en este país. Ya cada quien quiere tener un puesto político para servirse, no para servirle al país, y estamos así. Por eso es que dice el dirigente del PLD que van a gobernar hasta el 50, claro, sin tener un partido de oposición como lo que tenemos, y un lote de gente marchando sin saber por qué marchan. Usted le pregunta a la gente en la calle, ¿por qué usted marcha? No por la impunidad. ¿Y qué más sabe decir? ¿Qué más sabe decir? Más nada. Lo que pasó con la izquierda en este país, fuera Balaguer, y después de Balaguer, ¿qué? Una huelga nacional, y después de la huelga nacional, ¿qué? Así mismo se está repitiendo lamentablemente la historia. Bueno, hace 15 días nosotros denunciamos y llamamos a la atención, le hicimos un llamado a la encargada de CONANI a nivel nacional. Allá en la provincia de Puerto Plata se produjo de que fueron a un hogar y se llevaron a los niños y niñas, a unos pastores. Estos pastores no han sido acusados de nada. Se lo llevaron. Encontraron muerta a una de esas niñas en un hogar de eso, en CONANI. Nosotros mañana, porque tengo que ser honesto, se me extravió las noticias y traje otra. Mañana nosotros vamos a dar declaraciones de la madre, declaraciones de los pastores,
¿De qué murió la niña? ¿Por qué la llevaron y la enterraron de una vez? De una vez. Entonces, CONANI, mañana, atención país, vamos a dar a conocer toda la historia de cómo se llevaron estos niños, la ilegalidad, que los fueron a buscar escuela por escuelas armados, con escopeta, revólver, los sacaron de las escuelas, se lo llevaron, no hubo ninguna acusación, CONANI lo tiene, los padres no saben dónde están, más que ahora cuando se muere una niña. Que a propósito, señor director, vamos a ver ahí lo que yo quiero presentarles a ustedes para seguir con el comentario. La muerte de la niña. Para que ustedes entiendan. Pero, en ese sentido, nosotros vamos a ver cómo nos trasladamos y quién es la responsable de CONANI en Santiago, la capital. ¿Quién fue que dio la orden para llevarte a estos niños y niñas de un hogar de Puerto Plata? Porque yo no quiero adelantarme a la muerte de la niña, lo que yo sé. Y como no lo he investigado a profundidad, porque los médicos son los que te van a decir y todo esto, y en comunicación no se puede andar con rumores cuando es un caso de esta naturaleza, nosotros se lo vamos a presentar mejor mañana todo. La vamos a presentar mejor mañana todo. Vámonos, señor director, los choferes que realizan huelga en arreglo de la calle en Dajabón. Allá en Dajabón, los choferes decidieron hacer huelga, paralizarse. Y ahí está, démele audio, señor director. Que los choferes de Dajabón realizan huelga por arreglo de la carretera. Parece ser que allá en Dajabón son muchas las veces que le han exigido, le han planteado al gobierno la necesidad de que arreglen la carretera. Eso no ha sido posible. Y por consiguiente, choferes, parte de la ciudadanía, están utilizando tal vez un método que usted ni yo podemos estar de acuerdo, pero es la única manera de llamar la atención, que es la quema de neumáticos, la quema de árboles secos que observamos ahí, y es la mejor manera de decirle al gobierno que por favor le arreglen sus calles o le arreglen su carretera. Yo creo que es importante escuchar a los choferes de Dajabón para ver la situación de su carretera, porque en verdad que fue violenta, muy violenta. Y de Dajabón, señor director, matan niñas de 12 años y apresan al matador. Miren, yo no sé lo que está pasando en este país, pero en verdad a mí me preocupa. Me preocupa estos tipos de situaciones y a veces me molesta hasta presentar y tener que hablar de estos tipos de imágenes. Porque en comunicación hay que darle otro trato, porque si no se le da el enfoque psicológico a estos tipos de situaciones y no saber dar el ángulo de la noticia, lo que se puede producir de una motivación a la continuidad de estos casos. Y yo creo que la sociedad tiene que profundizar qué es lo que nos está desangrando. Y ese es el papel de todos y todas. Le comentaba los otros días que tenemos un código que hay que modificar algunos de sus articulados. Pero yo me voy más lejos. Es que tenemos un código que es muy grande para la República Dominicana. Es un código que todavía nosotros no estamos a las alturas de este código. No estamos a las alturas. ¿Y por qué?
Bueno, porque se aprueba un código sin crear las infraestructuras que necesitaban para que ésta se aplicara. El Ministerio Público es el investigador. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio Público o de los ministerios públicos de las provincias del país? ¿Dónde está la policía judicial? ¿Se prepararon los laboratorios para la policía científica cuando se dan los casos? ¿Cuáles articulados del código hay que modificar y cuáles están tan amplios para cuando se tomen ciertas medidas en las que nosotros no estamos en condiciones como sociedad de aceptarlo? Todo esto está contribuyendo de que se nos está yendo de las manos, no importa el gobierno que esté, la inseguridad. Pero aquí se politiza todo. Aquí hasta un celular y una persona que mata a la policía está politizada, porque la culpa la tiene el gobierno. Y es verdad. Pero no somos capaces, las diferentes fuerzas vivas, sociales, insisto, y lo que mal llamamos partido de oposición, a sentarse y decir, por esto es lo que hay que resolver. Usted es mi diputado en el Congreso, usted es mi senador en el Congreso, usted es mi diputada como partido de oposición. Vamos a revisar ese código. Vamos a ver qué es lo que está fallando, cuáles son las debilidades que tenemos en la aplicación y por qué se nos está yendo de las manos. ¿Cuáles son los métodos científicos que estamos utilizando? ¿Por qué hay tanta gente presa inocente y tanto culpable en las calles? Todo eso entonces es a sincerarse. Este es un país que le hace falta quitarse el traje de los políticos y a sincerarse por el bienestar del desarrollo del país. Pero no está sucediendo, lamentablemente. Aquí lo que quiere es que el gobierno falle para poder participar en las elecciones y ganar. Y entonces que pierde, hacerse lo imposible al que gana. Y mientras eso sucede, los pobres de este país, los desamparados, los descalzos, los descamisados, son los que siempre van a estar sufriendo. Porque ellos siempre van a estar en la buena. Entonces sentémonos todos. Hagan aporte, llamen a sus diputados y diputadas, y a sus senadores y senadoras. Y siéntense con franqueza, con sinceridad, ¿dónde está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está bombardeando? Pero eso sin dejar a un lado que se produce en el momento determinado lo que son la falta de empleo, falta de oportunidades, un concepto claro que gracias a Dios ahora el ministro de Educación planteó que hay que buscar solución con los que salen de bachiller y que estos sean técnicos, lo mejor que ha podido pasar y el planteamiento del ministro de Educación, que lo felicitamos y que se lleve a la práctica, porque aquí tú sales bachiller y entonces cuando tú vas a trabajar te dicen, tienes que tener experiencia. ¿Pero dónde? Si usted se hace bachiller y quiere seguir los estudios universitarios y salen haciendo nada, porque fue un bachiller ya que salió, un título para poder, la licencia para poder entrar a la universidad, incluso es peor. Aquí hay universidades que no tienen laboratorio de nada, que usted hace una licenciatura en comunicación social y no son capaces de tener un circuito cerrado y lanzan a las calles abogados, comunicadores, médicos y todo el mundo sin tener circuitos cerrados ni laboratorios que puedan resolver dicha situación. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Yo le pregunto a ustedes, ¿saben ustedes qué va a pasar? ¿Qué es lo que quieren los políticos a 20 años? ¿Qué es lo que va a desarrollar el país a 20 años? No lo sabemos, porque improvisamos. Esto es un país de improvisación. Y todo el que llega improvisa. No son capaces de reunirse todos en lo que está en el poder, la oposición. Ven, vamos a sentarnos por el bienestar de nuestros hijos. Vamos a sentarnos por el bienestar de nuestro pueblo. ¿Qué nosotros queremos en agricultura en 20 años? ¿Qué tipo de profesionales buscamos a 20 años? Los que entran ahora en el bachillerato.
los que saldrán mañana en la universidad, qué es lo que quieren a 20 años, cuál es el tipo de profesionales que necesita la República Dominicana para poder integrarse a la sociedad y desarrollarla. No lo tenemos, porque llegan a improvisar. Y si el otro dejó algo bueno, el que llega no lo hace para no dar la victoria del partido que llegó o el gobierno que está. Entonces, un lote de hipócritas dirigiendo este país y los que lo han dirigido. Entonces, cuando nos quitemos las caretas de la hipocresía y de pensar más en el país, tanto el gobierno como la oposición, entonces marcharemos mejor. Por eso me da mucha pena. A mí no me gusta tratar mucho estos temas, porque también hay un concepto psicológico que te dice a ti que de no enfocar bien un tema, tú creas conceptos que son peores y se producen más en ese aspecto. Vamos a ver, señor director, la fábrica de papeles en la avenida Colonial de Santo Domingo. Este fin de semana todavía en el momento, y ha sido tan fuerte que los bomberos no han podido sofocar el fuego por completo. Pérdida millonaria. No puedo decirle nada porque... Dámele audio, señor director. Me dijeron que viniera, me encuentro esto aquí. Yo no le puedo hablar de nada, señorita. Yo no tengo condiciones ahora mismo. Ahora mismo los preliminares en asuntos de emergencia y eventos así no se dicen. El edificio está totalmente confinado. Estamos atacando, comenzó alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente. Y está bien cargado de material combustible, o sea, todo lo que hay ahí básicamente es papel. Parece que el incendio en el segundo piso y ellos como que no tienen acceso a penetrar al segundo nivel, porque vemos que el almacén no tiene por lo menos lugares de ventanales o ventilaciones por donde ellos puedan penetrar. Precisamente 2 días con esta situación de la fábrica de papeles en la avenida Colonial de Santo Domingo, la situación se mantiene, todavía no se ha podido sofocar este fuego y esto trae consecuencias. Ahí hubo un bombero que tiene quemadura de 1er grado, aparte de los empleos que se pierden, la cantidad de dinero del inversionista, de los dueños, pierden ellos, pierde el país, perdemos todos, con estos tipos de situaciones que en verdad duele mucho. Y pensar, señores, que en este país los bomberos no ganan nada. El sector más mal pagado son los bomberos. A veces para comerse un locro de pica pica tienen que pedirlo. Un locro de pica pica. Tienen que pedirlo. No hablamos de aguacate porque están a 40 pesos. Óigame, para hacer un locro de pica pica los bomberos del país, sin particularidad alguna. Señores, y ese es el país que queremos. Mírenlo ahí. Pero también debe haber una integración de los empresarios y ver un poquito más a los bomberos. Mira la importancia que tienen los bomberos. Algunos quemados, otros con quema de 1er grado. Solo así nosotros despertamos y nos damos cuenta de la necesidad de pagarle mejor a lo mal pagado que son los bomberos dominicanos. Pero no quiero torcer la situación, sino lo lamentable que ha sido y que es este caso con relación. Vamos a ver, señor director, un senador dice que hay sectores oscuros que le quieren hacer daño a Danilo Medina. Claro, él está en la papa. Hasta yo salgo y lo defiendo. Pero la iniciativa de ese senador es buena. Démele audio. Apoyamos a nuestro presidente Danilo Medina por todas las acciones tomadas en beneficio del país, porque ha llevado soluciones con su visita sorpresa a los sectores más necesitados, sacando de la pobreza a miles de dominicanos. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy, que hombres sin juicio y sin corazón
conspiran contra la salud de la patria. Llevará energía 24 horas a bajo costo a toda la población dominicana, siendo este el proyecto de inversión más grande que ha realizado el Estado dominicano en toda su historia. Apoyada por cientos de PLDistas, un mitin apoyando a Danilo Medina. Es una iniciativa buena de ese senador. Imagínate cuántos senadores que tiene, mírenlo ahí, eso es para contrarrestar la marcha verde. Ahora le van a llamar la marcha morada por provincias. Me imagino que es o una iniciativa o es el producto de un plan político, pero si no es así, hay que felicitar a ese senador sin que estemos de acuerdo, claro está, eso es su posición. Pero mira, salió a defender su gestión porque el problema que tiene el gobierno de Danilo Medina, entre otras cosas, es que tiene tanta gente cobrando y tan poca gente defendiéndolo de su gestión. Claro, mejor que no lo defiendan. Pero señor presidente, a usted no lo defiende nadie. No hay esa agresividad en los medios, en los lugares para defender su gestión como tal. Una situación. De ahí vámonos de inmediato a una brutalidad policial. Yo quiero que ustedes vean, esos videos me lo enviaron, por eso siempre le digo, cuando mando el WhatsApp a nuestra gente, lo que sucede en su municipio, en su provincia del país, mándenmelo. No importa que esté bien o mal grabado, porque al final es la intención de la noticia lo que buscamos. Y tenemos ahí lo que viene siendo un video que nos enviaron a nosotros de una brutalidad policial. O ellos le plantean brutalidad policial, nosotros vamos a analizar en la situación. Y quiero pedirle excusa desde ya, porque hasta los muchachos me están diciendo, pero las llamadas que acostumbran, no. Yo quiero hoy conversar con ustedes. Yo quiero conversar con ustedes hoy. Permítanme hoy no recibir las llamadas y conversar, dialogar, que es lo más importante. En principio le planteé por qué la necesidad de la ley de partido político, el anteproyecto. Le he planteado que el PRM anda bien, levantando la bandera de Alianza País. Ya no tienen bandera el PRM, porque el color verde es del PRM, es de Alianza País, y vemos a todos los PRMistas andando con su bandera verde en las calles, y hasta el PLDista que se meta, y vemos una oposición que no hay oposición, movimientos esporádicos, no hay en este país una oposición. Y por otro lado vemos a un presidente de la República, Danilo Medina, que sus funcionarios, su partido político no lo está defendiendo. Presidente, usted está huérfano. Por lo menos ese senador hay que felicitarlo. El presidente no tiene quien salga a defender su ejecutoria en las calles de este país. Es como si existiera una conspiración interna de su propio partido. Digo, ese es mi punto de vista. Con raras excepciones en algunos pueblos, en algunas provincias del país. Pero el presidente no tiene. Y lo otro es el cartel de mafioso de dueños de planta que quieren retorcerle el rabo a la chiva, como dicen para Mao, que son aquellos que están manipulando movimientos para que Punta Catalina no sea precisa. Pero esos mismos fueron los que criticaron que hoy no tenemos zona franca. Claro que no las podemos tener, porque son a 27 a 29 centavos dólares de energía. Las naves de zona franca tuvieron que irse por la carestía, por lo caro que está el kilovatio. Pero señores, los bolsillos suyos también andan mal porque el recibo les llega más caro. Con Punta Catalina son 7 centavos. Óigame, es para abajo que va a venir, la gente va a disfrutar mejor. Ah, pero aquí hay un sector, y ahí coincido con el presidente. Pero yo lo dije primero que él, y lo tengo grabado aquí.
Yo decía y planteo, y es de mi expresión, que el cartel de dueños de plantas, que incluso pagas a medios de comunicación para atacar Punta Catalina, no le conviene Punta Catalina, porque más de 14 o 15 plantas de este país van a desaparecer o van a dejar de ganar. Entonces, pueblo, vamos a revisarnos nosotros. No nos dejemos manipular. Y ahora en esta etapa, los periodistas, los programas de televisión, el que habla por la radio, el periodista o el comunicador, tiene que asumir posiciones claras sin populismo, para no dejarnos confundir de sectores. Vamos a luchar contra la impunidad. Vamos a ver quién trajo Odebrecht, quiénes son los culpables, que carga preso a quien sea. Pero no dejemos de continuar con Punta Catalina y que se investiga si está sobrevaluado y también meta preso a los que sobrevaluaron a Catalina, si es que existe. Pero no se dejen manipular con Punta Catalina, que es la salvación en cierta parte de nosotros los dominicanos y dominicanas. Por eso hoy lunes, yo quiero que ustedes, que incluso no han pasado ni las noticias, me perdonen. Tal vez en el tiempo que tengo en el programa no había durado una hora conversando con ustedes. Pero también es justo que ustedes conozcan quién es Luciano. Porque, dígame, ¿dónde me hablan? No saben. Si yo soy una gente que nada más sirvo para recibir llamadas, porque hasta el niño mío puede hacer un programa recibiendo llamadas. Me gusta el debate, me gustan las opiniones, me gustan los planteamientos, pero no hipócritas. Hoy más que nunca, amigos televidentes, si les gusta leer, cómprense Composición Dominicana del profesor Juan Bosch, que hoy ese libro está como si yo lo hubiera escrito hace 2 meses. Pero hay que entender todo lo que está pasando, para entender las luchas de clases, la lucha política y las luchas económicas que se dan en los grupos, en los sectores y en la sociedad. Vamos a buscar estos conocimientos para que no exista la manipulación. Y yo voy a ver si envío una cámara para que la gente, dígame, ¿por qué usted está marchando? Contra la impunidad. Pero que usted, no, que saquen a los corruptos, nada más saben decir eso. Igual que la izquierda antes. Que salga Balaguer, que salga Balaguer. ¿Sí? Y después que salió Balaguer, ¿qué? Volvió y ganó. Y no estaba la izquierda ni nadie preparado para este país. Porque es una corriente populista. Y aquí hay que decirlo. ¿Y tú sabes por qué muchos periodistas no se atreven? Porque tienen miedo que el movimiento verde chantajee al periodista. Y otro porque están pagados por los dueños de planta, por los mafiosos, por el cartel que tiene este país de dueños de planta del país. Los que han estrangulado la nación. Los verdaderos corruptos que vienen del sector privado. Los corruptos, los que corrompen. Porque aquí nada más creemos que es el Estado. Y ese sector privado, corredor, corruptor, también tenemos que denunciarlo. Y aquí todo el mundo sabe quiénes son los dueños de estas plantas. ¿Y por qué están pagando? ¿Y por qué están regando millones en toda parte? Para que Punta Catalina no sea posible. Eso hay que decirlo también. Pero le meten el cuco que el que defiende Punta Catalina es corrupto y no está luchando por la impunidad. Pues conmigo no. Yo ni presto ni rento mi cerebro. Podré estar equivocado, pero no manipulado. Entonces, ¿qué eso hay que decirlo? Hay que decirlo. Porque este país y lo que hacemos esto, tenemos que comenzar a decirle la verdad. Insisto, no hay oposición. No hay oposición. ¿Por qué estos hipócritas no salen a las calles con las banderas a defender la ley de partidos políticos? Porque no le conviene. No le conviene. Y entonces las fuerzas progresistas están locas. Aquí yo digo mañana que hay mucha naranja y que Juan Pérez se la robó y que era un movimiento. Que caigan presos los que robaron la naranja
Y después el gobierno le pone punta, y no hay una posición clara ni definida. País, despertemos, luchemos contra la corrupción, luchemos contra la impunidad, pero seamos certeros en nuestros planteamientos políticos hacia el país. No se dejen confundir, son tan irresponsables que periódicos, señores, que yo respetaba, y periodistas, qué decepción tengo. ¿Qué partido político ha pedido aquí para finalizar, enjuiciar al presidente de la República? Ninguno, un diputado, dos, porque no tienen los elementos suficientes para enjuiciar a Danilo Medina. Búsquenmelo, busquen esos elementos, ¿no lo tienen? ¿Y ustedes lo que cuesta enjuiciar a un presidente? Pero aquí lo que se busca es crear percepción, efectos y golpes, concepto publicitario. Y este país no puede seguir de pendejo. Y excúsame que si pudiera decir pendejo en televisión, lo dijera, pero no se puede decir pendejo en televisión. Pero a mí no me van a coger de pendejo. Y llamo a nuestros colegas del colegio de periodistas, del sindicato, piensen en su familia, piensen en su país, no se dejen manipular, no sean como Judas, porque al final Judas se ahorcó. Vamos a pensar en nosotros, díganme y reflexionen qué partido político tiene una posición clara en este país, de oposición, que enfrente al presidente, que enfrente al PLD, díganmelo, que no sea a los tucanos, que caigan presos los tucanos, quién es que sé yo qué, que son fulanos. Salieron los tucanos ya de moda. Que era la montaña esta, que caigan presos, yo qué, ya salieron eso. Ahora es Odebrecht. Pues andan locos. Mucha payasada. Señores, conoceréis la verdad y la verdad os no hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Abra su corazón a Jesús, porque en verdad Jesucristo ha resucitado. Y a los amigos que me excusen, porque ni di la noticia hoy, ni saqué llamada. Pero mañana el programa, como todos los días, es de ustedes. Buenas noches.